son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Hola, qué gusto. Una vez más estamos aquí día domingo para escuchar la palabra del Señor. Y sabemos que Dios va a hablar a nuestra vida de maneras muy maravillosas. Si es que nosotros se lo permitimos, vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, que nos ayude a entender esta palabra, que su Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad y a toda justicia. Muy bien, vamos a entrar entonces en tema. Sí, quiero empezar con una pregunta que vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3, en la primer parte. Dice la palabra: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muy interesante pregunta. ¿Sabes? ¿Cómo es que nosotros vamos a escapar si no estamos cuidando
La Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación. Sí, sabemos que la salvación no nos costó a nosotros. Nosotros la recibimos gratis, pero Jesucristo le costó su vida. Le costó entregarse por nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Por qué este versículo? ¿Por qué es que empecé con esta pregunta que dice el escritor de Hebreos? Vamos a ir a nuestro tema. Nuestro tema se llama el regreso, resucitado y encontrado. Y vamos a estar tocando hoy el tema o la parábola que Jesucristo habló acerca del hijo pródigo. Y déjame decirte que esta parábola es muy interesante porque viene acompañada en conjunto con otras dos. En Lucas capítulo 15 vamos a encontrar del verso 1 al 7 la parábola de la oveja perdida. En los versículos 8 al 10 vamos a encontrar la parábola de la moneda perdida. Y en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32 vamos a encontrar la parábola del hijo pródigo. Las tres cosas se perdieron. Estas tres parábolas nos enseñan varias cosas. ¿Por qué se pierden las cosas o por qué se pierden las personas? Por tres motivos. Por ignorancia. La parábola de la oveja perdida. En este caso, el pastor fue y la buscó. Por descuido. La parábola de la moneda perdida. En este caso, la mujer fue y la buscó. Por decisión propia. La parábola del hijo pródigo. En este punto encontramos cosas muy interesantes, puesto que el padre no fue a buscarlo. Él estaba orando para que su hijo volviera en sí. Fíjense ustedes que la parábola del hijo pródigo, Jesús la pone como un arquetipo. Esto quiere decir un modelo original a seguir para el verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué digo esto del verdadero arrepentimiento? ¿Que en la iglesia no hay gente arrepentida? Sí, yo lo creo honestamente, pero hay mucha gente que solamente toma una decisión, toman decisiones momentáneas y a veces no es arrepentimiento, a veces es un remordimiento, porque una palabra me llegó, porque una predicación me llegó en ese momento, o porque un canto, y a veces lloramos, y a veces, tal parece que nos arrepentimos, pero la verdad es que lo que estamos sufriendo es un remordimiento, porque después vemos a esas personas con la misma actitud, con la misma situación. Fíjate que hemos encontrado que hay personas que piensan que siempre seremos hijos de Dios una vez que nos hemos recibido a Jesús o nos hemos arrepentido y hemos recibido a Jesús. Dicen que siempre seremos hijos de Dios. Déjame decirte que estoy de acuerdo con esto en una parte. Si nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador y vivimos fielmente, siempre seremos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen, bueno, ya me entregué a Cristo, pero ahora voy a vivir una vida de pecado, o llevan una vida doble? ¿Será que seguirán siendo hijos de Dios? Porque hay gente que dice que una vez salvo por siempre. Entonces, si van y pecan, ¿son salvos viviendo como pecadores? Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña en Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo es muy claro y nos dice que ya no podemos nosotros andar en pecado. ¿Por qué? Porque ya hemos nacido, ya hemos muerto al pecado y no tenemos que andar haciendo más esto. Sin en cambio, hay mucha gente que toma la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo que habló Jesús, y ellos dicen que puede ser salvo siempre y se basan a un versículo en esta parábola, el verso 24 del capítulo 15 de Lucas, donde el padre, cuando ve venir a su hijo, dice, porque mi hijo, y de ahí, de mi hijo, se agarran para poder decir que siempre, no importa lo que hayas hecho, no importa para dónde hayas ido, no importa lo que has cometido, siempre serás hijo de Dios.
Bueno, la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Sí, es verdad, pero ¿recuerdas la primera pregunta? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La Biblia dice, ocúpate de tu salvación. Ahora, en el versículo 24, donde muchos dicen que le dice este hombre, mi hijo, no es todo lo que le dice el padre acerca de su hijo. Vamos a estar viendo cosas muy interesantes. El versículo completo dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hay dos cosas que el padre habla acerca de su hijo. Número uno, el padre dice, mi hijo muerto era. El padre reconoce que su hijo estaba muerto. ¿Cómo es que morimos si seguimos vivos? Bueno, la cosa es que podemos morir espiritualmente por causa del pecado, ¿sí? Pero reconoce que ha resucitado o ha revivido por causa de la misericordia de Dios. Mira, el padre estaba entendiendo que su hijo estaba viviendo de una manera equivocadamente. En Romanos capítulo 6, versículo 23, la Biblia nos enseña, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20, la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. En Proverbios 28, 13, empieza diciendo, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero luego añade, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. En Hechos capítulo 3, versículos 19, en la primera parte dice, así que arrepiéntanse y conviértanse. Nos damos cuenta en estos versículos a través de lo que estamos viendo y en Lucas capítulo 15, verso 24, que el padre expresa que su hijo estaba muerto. Su hijo había muerto a causa del pecado. Miren, no nos engañemos. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero empezamos a vivir vidas que no agradan al Señor y hacemos cosas que no agradan a Dios, estamos en camino a morir, porque estamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios. El padre se expresa de su hijo y dice, mi hijo, porque todos tenemos corazón de padre, en el caso de las mamás, corazón de madres. No importa cómo sean nuestros hijos, siempre serán nuestros hijos. Es un amor paternal, maternal. Es lo que expresaba el padre, pero él estaba reconociendo que su hijo estaba muerto, era muerto. Papá, mamá, no nos engañemos. Si nuestros hijos van a la iglesia, pero después, durante su semana, están viviendo vidas pecaminosas, están viviendo una vida doble. Es más, no hablemos de los hijos, hablemos de nosotros como personas adultas, como padres. Si vamos a la iglesia y nos damos solamente golpes de pecho y después vamos y fumamos y tomamos y hacemos lo que no es correcto, ¿dónde está la santidad? Estamos muriendo. Estamos llevando una vida doble y esto no puede continuar. Pero no solamente el padre expresó esto, expresó una segunda cosa y dice, se había perdido. En el mismo versículo lo encontramos, se había perdido por causa del pecado y es hallado por causa de la misericordia. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos cosas bien tremendas. Vamos a ver algunos versículos de que nos habla de a los que viven perdidamente. Precisamente en la misma historia del hijo pródigo, en el versículo 13, que estamos viendo ahorita, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora checa, desperdició sus bienes. Se fue a una provincia apartada. ¿Te das cuenta? Dicen que el que nada debe, nada teme. ¿Por qué se fue? ¿Por qué huyó? Porque estaba desperdiciando no solamente sus bienes, sino su vida.
Y la última parte de este versículo 13 dice que vivía perdidamente. A ver, quiero preguntarte algo. ¿Cómo una persona que va a la iglesia después sale de la iglesia y vive perdidamente? Como que no, ¿verdad? Recuerdo ahorita un versículo que estuvimos hablando hace varias semanas atrás, que dice, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Una vida doble. ¿Recuerdas Santiago 1:8? Lo hablamos la semana pasada. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y decíamos que doble ánimo significa dos pensamientos o dos corazones. Y tenemos que tener mucho cuidado. No podemos andar con un pie en el mundo y con un pie con Cristo. Mejor vamos a hacer las cosas correctas. El hijo vivió perdidamente, ¿sí? Estaba perdido. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que se quiere referir Juan en este versículo no es que no tengamos amor hacia el mundo. No, tenemos que amar a la humanidad para mostrarles el amor de Cristo. Pero nosotros, cuando se refiere al mundo, se refiere al pecado, a lo malo que se hace. Tenemos que tener mucho cuidado. Es más, en Efesios capítulo 5, versículo 11 y 12, la Biblia dice así: y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Recuerdas que el hijo se fue a una provincia lejana, apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente? Él lo quería hacer en secreto, pero la verdad es que estaba muriendo, estaba perdido. Hay dos cosas que el padre señala de su hijo. Mi hijo, dice, muerto era, se había perdido. Vamos a entrar en una realidad. Por muy cruda que sea la realidad, vamos a entrar en una realidad. Si yo estoy diciendo que soy cristiano, pero estoy haciendo las cosas como un inconverso, como un pagano, entonces, ¿dónde está la diferencia entre el justo o el injusto? ¿Dónde está? Nosotros tenemos que entender esta palabra. Ahora, tal vez tú me digas, pastor, pues sí has citado la parábola del hijo pródigo en partes. Sí, pero lo quise hacer como una introducción para que entendamos. Recuerda, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero mira, vamos a entrar en tema. ¿Te parece? Vamos a leer solamente parte de la parábola porque es muy extensa. Tendríamos que hablar muchísimo, pero vamos a hablar de las cosas importantes. ¿Qué te parece si empezamos leyendo los versículos del 11 al 16? La Biblia dice así: también dijo, hablando Jesucristo, recuerda que ya había dicho dos parábolas más. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino a una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En estos versículos del 11 al 16 se nos cuenta cómo el hijo pródigo, cómo este hijo de casa empezó las etapas de la pérdida. Este va a ser uno de nuestros primeros puntos, las etapas de la pérdida. ¿Sí? Y quiero empezar con la primera etapa. Quiero ser libre. No quiero estar en casa, no quiero las reglas de papá ni de mamá. ¿Sí? Yo quiero mi independencia. Pero la verdad es que nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. El muchacho no quería ser libre. Él quería vivir una vida de libertinaje. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, y si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre.
¿sí? También nos la da el Espíritu Santo. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por eso la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero lo que quería el muchacho era un libertinaje, ¿sí? Ahora, me llama mucho la atención que cuando empieza a decir Jesucristo en el verso 12, que le dice el hijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Lo que le estaba pidiendo era su herencia en vida, ¿sí? Mira, este chamaco sinvergüenza no esperó que su padre muriera para cobrar la herencia. Él se la exigió en ese momento. Tengo un derecho, es el derecho que me corresponde. Él no honró a su padre y a su madre. ¿Y sabes qué viene cuando no honramos a papá y a mamá? Una muerte, empezando con una muerte espiritual. Interesante, ¿no? La segunda etapa. Quiero vivir mi vida. Quiero los deleites. Ay, Dios mío. En Hebreos capítulo 11, versículo 25, la Biblia nos habla que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Los deleites temporales del pecado. ¿Sabe cómo es el pecado? Es temporal. Son deleites temporales. Pero lo que este muchacho quería era experimentar todas esas cosas que había escuchado, ¿sí? Entonces se fue lejos para que nadie lo conociera. Pero se le olvidó que Dios conoce todas las cosas. Qué triste. Qué triste. Hay gente que dice, es que solamente se vive una vez. Es que yo no me dejo dominar por estos vicios. Yo los domino a ellos. Yo cuando quiera los dejo. La cosa es que nunca los dejan. Nunca dejan ni los vicios ni las malas mañas. El único que puede ayudarnos es nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a estar viendo en un momento más. La tercera etapa de cuando nos estamos perdiendo. Bueno, dice que lo desperdició todo lo malgastó, viviendo perdidamente, y comenzó a faltarle. Fíjate nada más. Lo malgastó, lo desperdició, viviendo de una manera loca, de una manera mala. ¿Y sabes qué pasó? Comenzó a faltarle. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque esos deleites son temporales. No te creas que vas a estar bien lejos de Dios. No. Lejos de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Separados de Él, dice la Escritura, no podemos hacer nada. Tenemos que estar pegados a Jesús si queremos ver algo maravilloso. Aquí encontramos ya esta tercera etapa donde lo desperdició, donde lo malgastó perdidamente y comenzó a faltarle. Pues cómo no, si ya se había echado todo el dinero, toda la herencia. Yo no sé cuánto tiempo le duró la herencia. No sé si fueron días, si fueron meses o si fueron años. Yo no sé. Pero yo digo, ¿por qué esperar tanto tiempo? Es mejor recapacitar y hacer las cosas correctas. La cuarta etapa de la pérdida. La cuarta etapa cuando nos estamos perdiendo, la vergüenza. ¿Sí? Bueno, en el versículo 15 dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El trabajo. Pero yo creo que el trabajo no es una vergüenza, es una bendición. Pero sin en cambio, si este muchacho nunca había trabajado en casa y no hacía absolutamente nada y solamente le exigió a sus padres los bienes para vivir locamente, obviamente iba a ser una vergüenza. Pero yo creo que la vergüenza la encontramos en el versículo 16, donde dice que ya apacentando los cerdos, dice que deseaba llenar su vientre, su estómago de la comida de los marranos, pero nadie le daba. ¿Te acuerdas que le empezó a faltar? Y no solamente le empezó a faltar el dinero, no, le empezó a faltar absolutamente todo. Lo encontramos deseando ahora la comida de los cerdos. Fíjate, empezó deseando los
los deleites temporales del pecado. ¿Y sabes cómo terminó? Anhelando la comida de los cerdos, viviendo entre cerdos. Imagínate nada más. Ahora, tal vez trató varias veces de comerlas, pero hubo gente que se lo impidió, diciendo, esa comida es de los cerdos. Fíjate, hasta los cerdos ahora tenían más privilegios que él. ¿Te das cuenta de la situación? Pero ¿sabes qué? Hay gente, como dice un dicho popular, que la necesidad los tumba, pero el orgullo los levanta. Yo no necesito que me levante el orgullo. A mí lo que me puede levantar es la poderosa mano de Dios. Y es lo que nos puede llevar a una victoria, aun cuando hemos hecho las cosas malas. Si nos arrepentimos y venimos a Dios arrepentidos de todo nuestro corazón y hacemos frutos dignos de arrepentimiento. A lo mejor, hombre, mujer, joven, señorita, ya te encuentras en esta situación. No sé en qué etapa te encuentras de lo que estamos hablando, de las etapas de la pérdida, del ser perdido o el perderte. Pero ¿no sería mejor que recapacitaras? ¿No sería mejor que recapacitaras? Necesitamos entender la importancia de hacer las cosas correctas. Pero si ya estás perdido, si ya estás en la situación de la vergüenza, donde ya desperdiciaste, malgastaste todo, no solamente tus bienes, sino tu vida, viviendo perdidamente, vamos a entrar entonces a las etapas del regreso, ¿sí? Las etapas del regreso. En Lucas capítulo 15, versículo 17, en la primera parte dice, y volviendo en sí. Ahorita leemos todo el versículo, ¿te parece? Y volviendo en sí. La primera etapa del regreso es volver en sí. Ahora sí vamos a leer el versículo. ¿Sí? Dice la palabra, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volver en sí. ¿Qué es volver en sí? Bueno, el versículo nos dice varias cosas. Volver en sí es volver en su cabal juicio. Ver la realidad de su condición y de su actual estado. Él entendió su situación y se hizo una pregunta a sí mismo. ¿Qué hago aquí? Exacto, ¿qué haces allá? Si en la casa de Dios no te falta nada, ¿qué haces allá? Ahora, recordó a su padre, recordó la casa de su padre, que es casa de abundancia. Y también reconoce que está muriendo de hambre por sus malas decisiones. Volver en sí es como despertar después de un desmayo. Es como salir de un desmayo, ¿sí? Y volver una vez más a checar. ¿No te ha pasado? A lo mejor no te has desmayado, pero te duermes y te levantas y no sabes ni dónde estás, ni quién eres, ni qué planeta es, ni qué hora es, si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche. Es como ahorita en este tiempo de esta cuarentena, que ya no se mide de mañana, ¿no? Es mañana, tarde y noche. A veces ya no sabemos ni en qué día estamos. ¿No te ha pasado? Fíjate que un día yo me desmayé y me regresaron a mí, o volví en sí, porque me dieron unas cachetadas. Unas buenas cachetadas y uno vuelve en sí. ¿Sabes? La situación que estamos viviendo a veces nos cachetea. Y tenemos que volver en sí. Hay que volver en sí. A su cabal juicio. Y entender la cruda realidad, la dura realidad de la condición que se está viviendo. Pregúntate, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántos siervos, cuántas personas, se dijo el muchacho, están en la casa de mi padre y tienen abundancia? Y yo aquí muriéndome de hambre.
¿Sabes? El muchacho empezó a adelgazar. El muchacho estaba sucio, estaba andrajoso, estaba... Ay, Dios mío. Eran sus decisiones, pero había vuelto en sí. En Oseas capítulo 13, verso 9, la Biblia dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Es bien interesante, Oseas 13, 9. Muy interesante. Te perdiste, no vas a poder salir solo. Dios, en Dios está tu ayuda, en Dios está mi ayuda. En Jeremías capítulo 4, versículo 22, la Biblia nos enseña, nos dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Es tan fácil irse, pero a veces tan difícil regresar. Aunque conoces el camino, conoces el regreso a casa, pero no queremos hacerlo. Y a veces tenemos que llegar a tocar fondo. A veces tenemos que llegar a tocar lo más parte vergonzosa. ¿Qué hago aquí? ¿Qué haces allí? Andándote peleándote con marranos por la comida, cuando en la casa del Padre tienes abundancia de todo. ¿Qué le faltaba? No le faltaba nada. Tenía una familia, tenía una casa, a lo mejor era un príncipe, a lo mejor tenía su propio cuarto, a lo mejor es que no le faltaba nada, pero él quería su libertad y se perdió. Pero ahora vuelve en sí la primera etapa del regreso. Segunda etapa: levántate, emprende el camino de regreso a casa. En Lucas capítulo 15, versículos 18 al 20, en la primera parte del 20 y el versículo 21, la Biblia dice así: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, a uno de tus sirvientes. Levantándose, vino a su padre y le dijo a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay varias cosas en esta segunda etapa del regreso a casa. 1. Decide regresar. Decídete. Toma una decisión, que este sea el día de la decisión para que regreses a casa. Decídete regresar a casa. Decídete regresar a casa. Reconoce tu pecado ante Dios y ante tu Padre o ante las personas que ofendiste. Él dijo: he pecado contra el cielo, contra Dios. He pecado contra ti, mi papá, mi mamá, mis hermanos, no sé, contra las personas que hemos ofendido. Él pidió perdón. Hay que empezar a pedir perdón. Otra, reconoce que ha perdido. Él reconoce que ha perdido su posición de hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Te das cuenta? Él mismo reconoce que ya no era hijo, que había perdido ese privilegio. Él necesitaba un cambio en su vida y reconoce que por sus malas decisiones se había perdido y ya había perdido hasta su posición. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él llega y no pide que lo pongan en su lugar de hijo. Le dice: hazme como uno de tus siervos. Fíjate, hay gente que se va de la iglesia aun cuando ha servido, aun cuando tal vez era líder, a veces hasta pastor, cuando era de los músicos y todo, y se van, viven perdidamente y después regresan y quieren su puesto, quieren su lugar. Mire qué chulo. Mire. Tal vez tú me digas: sí, pastor, pero yo ya vi la historia del hijo pródigo y el padre hasta le hizo una fiesta. No te me adelantes. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Sí, ciertamente hubo ciertos beneficios,
pero estoy muy seguro que hubo una corrección. De veras, es bien importante esto. Él sabía muy bien que ya no podía llegar a pedir su posición. Ya no podía. Él lo estaba hablando, él lo estaba diciendo, me voy a levantar, voy a ir con mi padre, le voy a decir que he pecado, le voy a decir que ya no soy digno, que me haga como uno de sus siervos. ¿Y sabes qué hizo? Lo llevó a la acción. Se levantó y empezó a hacer que todo lo que había ahora él pensado en hacer se volviera una realidad. Ahí es cuando comienza el cambio. No solamente con decir, ay, sí, voy a regresar y seguir viviendo ahí peleándome con los marranos. No, es dejar los marranos, dejarle en paz su comida a los marranos y emprender el camino a casa, a empezar a accionar, empezar a caminar. Que tus acciones y tu fe vayan moviéndote. Muévete en el nombre de Jesús. Haz que todo lo demás en esta segunda etapa del regreso se vuelva una realidad. Decide regresar, reconoce tu pecado ante Dios y ante las personas que hayas ofendido, reconoce que has perdido tu posición, no vengas a pedir posiciones, ¿sí? Hazme como uno de tus jornaleros, recuerda, acciona, levántate. Él se levantó y vino a su Padre. Él lo hizo. Él lo hizo. Es muy interesante lo que la Biblia nos enseña. Vamos a entrar en la etapa de las misericordias de Dios. Según esta parábola, esta enseñanza que citó Jesús, nos dice que hay misericordia si nosotros nos arrepentimos. Yo sé, mira, cada día su misericordia es nueva, la Biblia nos enseña. Y si tú piensas y dices, pues mira, pues yo creo que no estoy haciendo las cosas tan mal porque pues sigo vivo, alejado de Dios pero vivo. No te engañes. Si Dios no te ha quitado la vida y si sigues vivo, es porque Dios quiere que te arrepientas. Y está extendiendo su misericordia hacia ti porque no quiere que perezcas. Quiere que vuelvas en sí. Quiere que recapacites en lo que estás haciendo y regreses y restaures en el nombre de Jesús tu matrimonio, tu vida, la relación con tus padres. Empieza a hacer las cosas correctas. Vamos a entrar a las etapas de la misericordia de Dios. Número 1, regalos. No somos dignos de regalos. Yo lo sé. Yo lo sé que no somos dignos de regalos, pero la Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Dios nos dio el mejor regalo cuando no lo merecíamos. Y es nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a Jesús a morir por nosotros. En Lucas capítulo 15, versículo 32, dice la palabra, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este es el último versículo de la historia que contó Jesús del hijo pródigo. Y sí, ahí se menciona el hermano, pero déjame decirte que hoy no voy a hablar del hermano. Nos estamos refiriendo al hijo perdido, al muerto que había resucitado, al que se había perdido y es hallado. Ya después tendremos tiempo para hablar sobre el hermano del hijo pródigo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, en la primera parte del verso 32. Las etapas de la misericordia de Dios. Número 1, misericordia. Dice en el versículo 20, y aun cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Lo vio su padre. Si estamos notando en esta parábola que este padre es Dios, recordemos que Dios conoce el corazón, conoce la mente y conoce todo. Conoce todas nuestras vidas, están siendo leídas por nuestro Dios. Para Él no hay nada oculto, nada secreto. Somos cartas leídas delante de Dios. Entonces, Él conocía y muy bien y se dio cuenta de sus pensamientos, se dio cuenta, dice que el Padre fue movido a misericordia.
Hermano, a lo mejor vas a regresar a la iglesia, a lo mejor vas a tomar la decisión y a lo mejor te vas a encontrar personas que no les va a gustar. A lo mejor vas a encontrarte personas que van a decir, uy, hace mucho que no venías, cuidado, ahí hay un hoyo, no te vayas a caer, uy, ya vienes, uy, ya no, ya. Pero Dios no es así. Dios va a ser movido en misericordia y oramos que Dios mueva misericordia a los que estamos dentro para que podamos recibir a todos aquellos que van a regresar. Movido a misericordia. También en el verso 20 se menciona que corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Le dio un beso. ¿Recuerdas la semana pasada cuando hablamos acerca de aquella mujer que no dejaba de besar los pies de Jesús en la casa de Simón el fariseo y que tuvo ese acto de amor cuando el fariseo Simón ni siquiera tuvo la cordialidad de con Jesús de darle un beso cuando llegó a su casa? ¿Sabes? El beso, ¿recuerdas que significaba eres bienvenido? Misericordia y bienvenida. ¿Te imaginas cómo regresó el hijo? Mugroso, flaco, apestoso, parecía un indigente. Yo no sé si traía ropa. A lo mejor nada más traía ya algunos trapillos tapándose. Venía descalzo. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, porque el siguiente regalo, en el verso 22, dice que el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. Mira, escucha, el mejor vestido, la mejor ropa y vístanle. Dios quiere cubrir nuestra desnudez. ¿Sabes? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no permitieron que Dios, bueno, ni siquiera le dijeron a Dios que habían pecado. Ellos se cosieron delantales con hojas. Un delantal solamente cubre la parte de adelante, delantal, no la parte trasera. La desnudez del muchacho, a lo mejor literal venía con una mano por enfrente y otra mano por detrás, porque venía con vergüenza. El Padre dice, saquen el mejor vestido. La misericordia de Dios nos muestra que podemos tener y podemos ser revestidos de Cristo. Y también nos dice que podemos tener dones espirituales. Y también nos dice que tenemos los frutos del Espíritu. Y por si eso fuera poco, la Biblia dice que también tenemos la armadura de Dios. Y todo eso es como una vestimenta a nuestra vida. Una vestimenta donde ya no vamos a estar pasando vergüenzas espiritualmente hablando. El mejor vestimento es la llenura, la investidura del Espíritu Santo en nuestra vida. El mejor vestido. Pero también el siguiente regalo en el verso 22 dice, pónganle un anillo en su mano. El anillo era un símbolo de posición, de autoridad, de alianza, de pacto. Donde Dios dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Él venía descalzo, venía sucio. Imagínate los pies sudorosos, sucios, pisando entre marranos, tierra, sudor, lluvia, lodo. Imagínate cómo venían sus pies. Pero el Padre da la orden también en el verso 22 y dice, pongan calzado en sus pies. Déjame decirte que me imagino que los siervos tomaron al hijo y lo metieron a la casa. Y mientras se bañaba, le cortaban el pelo, lo rasuraban, lo vestían, le ponían anillo, el calzado y todo esto. El hijo, me imagino que ha de haber pensado, yo no merezco nada de esto.
yo defraudé a mi padre. Yo defraudé, lo defraudé, yo le exigí, yo lo abandoné y él fue movido a misericordia. ¿Te imaginas cuando se vio en el espejo rasurado, peinado, recortado su pelo y miró sus manos con el anillo, miró su vestidura, miró sus zapatos? Ya no estaba pasando vergüenza. Mira la gran misericordia de Dios. A veces solamente decimos, Señor, con que me perdones me es más que suficiente. Pero la misericordia de Dios es tan vasta. Es tan maravillosa la misericordia de Dios. Y es aquí donde muchos me están mirando, están escuchando la predicación y están diciendo, ve pastor, se lo dije, no importa lo que hagamos, Dios siempre va a tener misericordia de nosotros. Creo que no has escuchado toda la predicación bien. En la etapa del regreso, el muchacho volvió en sí. Volver en sí es estar dispuesto a mirar nuestra condición en ese momento y decidir cambiar para no volver a estar ahí, para no volver a hacer esas cosas, para ya no dejar ni abandonar al Padre, para que Dios lo perdone y lo deje estar en la casa, no para que vuelva a hacer lo mismo. El muchacho no tuvo un remordimiento, tuvo un arrepentimiento genuino. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La misericordia de Dios es maravillosa. Sí, yo entiendo tu punto tal vez, que tú digas, ya ves que Dios siempre va a tener misericordia. Claro, porque Dios es amor. Sí, claro, porque la Biblia dice que Dios es grande en misericordia, pero es lento para la ira. Pero la misma Biblia que menciona estos dos versículos también dice que nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y sabes qué? Con Dios no se juega. Él conoce cuando realmente te has arrepentido y vas a dejar que el Espíritu Santo transforme tu vida para que seas mejor hombre, mejor mujer, mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor suegro, mejor pastor. ¿O sabes si nada más fue un remordimiento, alguna lagrimilla de cocodrilo y vas a seguir tu vida pecaminosa? Mejor disfruta la misericordia de Dios. Disfruta la gran misericordia de Dios. Cuando hay corazones arrepentidos, Dios manifiesta su misericordia. Sí, Dios la manifiesta de maneras asombrosas y maravillosas. La segunda parte de la misericordia de Dios, de las etapas de la misericordia: fiesta y banquete. En el versículo 23 de Lucas 15, la Biblia dice que el padre dijo a sus siervos: traigan el becerro más gordo, mátenlo y vamos a comer y hagamos fiesta. El banquete y la fiesta. Imagínate cuando ya estaba ya todo arreglado, ya no olía mal. Yo no sé cuántas veces se bañó este muchacho para que se le quitara el olor a marrano, pero ya se miraba hasta diferente. No recordaba cómo era. Imagínate cuando llegan los criados, los siervos otra vez y le dicen: tu padre ha dicho que te llevemos a la sala principal. Y ahí va el muchacho, y cuando se abren las puertas, todo mundo grita sorpresa, y está el padre con un montón de gente. Hay globos, hay serpentinas, confeti, banderines, una pancarta grande que dice: bienvenido a tu casa, bienvenido a casa. El muchacho no da crédito, no da crédito. Varias personas se acercaron, lo abrazaron, le dieron la bienvenida. En fin, ¿te imaginas cuando lo sentaron a la mesa?
en la mesa principal, y que en la mesa había toda clase de comida. Yo creo que el muchacho vio la comida y se puso a llorar. Y tal vez alguien lo agarró y le dijo, ¿por qué lloras? Y ya tal vez porque a lo mejor en su mente él estaba recordando su imagen cuando se estaba peleando con los marranos por algo de comer. Cuando en la casa del Padre hay abundancia. ¿Por qué tienes que andar buscando las cosas del pecado, las cosas del mundo, las cosas que son temporales, si en la casa de Dios está lo verdadero, lo eterno, lo mejor, la misericordia de Dios? Dios ha preparado un gran banquete para su Hijo y empiezan a regocijarse. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, dice el Padre, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido, pero es hallado, el regreso, resucitado y encontrado. Cuando tú decides regresar, Dios empieza a transformar tu vida, tu corazón, tu mente. Dios empieza a cambiarlo, porque tú has vuelto en sí. Has despertado de ese mal sueño. Te has arrepentido de todo corazón y lo llevas a la práctica. Tal vez en la fiesta alguno empezó a decir, que hable el Hijo, que hable el Hijo, que hable. Y tal vez le dieron el lugar, todo el mundo se quedó callado, todas las miradas hacia él. Y tal vez él solamente pudo decir, todo esto no me lo merezco. Todo esto el Padre me lo ha brindado en su gran amor y en su misericordia. Pero yo le defraudé, yo lo abandoné, yo viví perdidamente lejos de Él. Yo estaba muerto, yo estaba perdido. Pero un día volví en sí y recordé esta casa, recordé este lugar, recordé la mirada de mi Padre y estoy aquí por su misericordia, estoy aquí por su gran amor. Y tal vez volteó con su papá y le dijo, te amo, papá. Y mientras ellos se abrazaban, todos los demás empezaron a aplaudir. Qué maravilloso el amor de Dios. Qué maravilloso, la Biblia dice, cuando un pecador se arrepiente. Qué situación tan maravillosa. Es importante que regreses. Cuando Jesús contó la parábola de la oveja perdida, el pastor fue y la buscó. Cuando Jesús contó la parábola de la moneda perdida, esta persona la buscó. Pero cuando cuenta la historia, la parábola del hijo pródigo, el muchacho tuvo que volver en sí y reconocer su error, reconocer que había hecho las cosas mal, reconocer y preguntarse, ¿qué hago aquí? Mi lugar no es aquí. Hermano, hermana, amigo que me escuches, a lo mejor tu lugar no es ahí. Tienes que regresar a la casa. Tienes que regresar a tu casa. A la casa de Dios. A la casa de tu Padre. Para encontrar misericordia. Oportuno socorro. Te perdiste. Pero solamente en Dios está tu ayuda. En el nombre de Jesús. Te voy a invitar a que pongas tu mano en tu corazón y oremos a Dios. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Señor, he hablado tu palabra conforme a lo que me has mandado. Y en el nombre de Cristo, yo oro, Señor, por todos los que la han escuchado. Pido que tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno. Tú conoces nuestro corazón y nuestro estilo de vida, porque muchas veces estamos en casa, pero estamos viviendo tan perdidamente.
ten misericordia de nosotros y envía tu Espíritu Santo y ayúdanos a entrar en razón, a volver en sí y que regresemos al Padre. Pidamos perdón, pidamos misericordia, entendiendo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que hemos vivido de una manera no grata a Dios y que si nos arrepentimos, Señor, tú vas a tener misericordia de nosotros. Hoy venimos a ti y te pedimos perdón por la vida que hemos llevado. Te necesitamos. Señor, sabemos muy bien que cada día tu misericordia es nueva. Ayúdanos, Dios. Ven, Espíritu Santo, a nuestra vida. Ven, Jesús, a nuestra vida. Dios mío, ven en nuestra ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a disfrutar de tu gran misericordia. Y ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a dar frutos dignos de arrepentimiento. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Vas a regresar. Vas a empezar las etapas del regreso. No va a ser un camino fácil, porque vas a tener cada día que tomar decisiones correctas. Y si la mente no está acostumbrada a tomar decisiones correctas, yo te voy a dar un último consejo. Todos los días ora a Dios y pide su misericordia y que envíe su Espíritu Santo a guiarte a toda verdad y a toda justicia. Lee la palabra, busca al Señor y regresa a casa en el nombre de Jesús. Te bendigo y ojalá puedas regresar a casa. El Padre te está esperando y su misericordia ahí está para ti, para cada uno de nosotros. Sean bendecidos, que esta semana sea una semana muy bendecida. Para ti que estás en casa, sigue disfrutando de la misericordia del Señor. Para ti que estás listo para regresar en esta etapa del regreso, regresa, porque la misericordia del Señor te va a atrapar, te va a alcanzar y la bendición de Dios va a estar contigo. Les amo, les mando un fuerte abrazo y esperemos que esta semana sea muy bendecida. Dios con ustedes, siempre. Yeah.